Ahí se está grabando la sesión. Bueno, es bien importante también saber las áreas, porque sí, bueno, obviamente también uno puede contextualizar un poco algunas temáticas, ya también es importante decir que este es un taller, claro, tiene una duración de 1 hora, vamos a ver aspectos generales de lo que es la gestión de datos de investigación, vamos a entregar también algunas herramientas y lineamientos. Y yo creo que este tema también de la gestión de datos, como es algo que se va a tener que ir incorporando poco a poco en las prácticas de los investigadores, de los alumnos de pregrado y posgrado, obviamente también. Y hay un requerimiento de la NIT, por ejemplo, también para todo lo que son proyectos financiados por la agencia. Entonces, vamos a dar en esta sesión una visión general del tema. Ya hay varias herramientas también para autoaprendizaje, entonces también eso es importante para que lo tengan en consideración. Y obviamente, yo sé que hay un correo también de ciencia abierta, en caso que también tengan alguna consulta, duda. Siempre es importante también dirigirse a través de ese correo para ir resolviendo esas consultas. Y por otro lado, claro, esto ustedes van a ver que constituye varias temáticas, entonces la idea es presentar este taller de manera general, pero también vamos a ir profundizando en algunas áreas que les vamos a ir diciendo a lo largo de esta sesión, ¿ya? Entonces vamos a comenzar. Y también, como a su vez, considerando que también somos pocos asistentes, en la medida que ustedes tengan consultas, pueden levantar su mano o escribir por el chat y así la vamos resolviendo inmediatamente en la medida que vamos viendo los distintos contenidos. ¿Ya? Em, Voy a compartir acá la presentación. Ahí estamos. Entonces, hay algunos que, bueno, ya están trabajando con datos, yo creo que, bueno, varios, obviamente, al abordar temáticas de investigación siempre se trabaja con datos, con distintos tipos de datos también. Entonces, eso sin duda tiene bastante relevancia en lo que vamos a hablar, y en particular con los datos abiertos, ¿ya? Primero que nada, bueno, ustedes saben, y para los que no saben también, durante el año se ha hecho un ciclo de talleres sobre ciencia abierta, que han sido jornadas para dar a conocer las prácticas, los conceptos vinculados a lo que es ciencia abierta. Y dentro de ese paraguas de ciencia abierta hemos abordado temáticas también de acceso abierto, que tiene relación con las publicaciones que, que también se ha hecho un impulso a nivel global y a nivel nacional también para ir de alguna manera generando alternativas frente a la publicación que nosotros conocíamos hasta hace algunos años, ya como una publicación cerrada en la que solamente para acceder a estas investigaciones uno, ¿no es cierto?, tenía que suscribirse como institución para poder acceder. Y obviamente esto ha tenido un cambio, hay un cambio de varias paradigmas y eso obviamente tiene también un impacto en las comunidades de investigadores, quienes son los más vinculados a esta temática. Y por otro lado también está el punto de los datos abiertos también, que son parte de una política que generó ANID desde el año 2022 y que de a poco ha ido incorporándose se ha ido vinculando con estos instrumentos que ellos financian. Entonces, en esta sesión ya vamos a abordar lo que es el ciclo de vida de los datos de investigación, ya los planes de gestión de datos, lo que es el depósito de resultados de investigación y algunos repositorios, más que nada hablarles de algo genérico porque yo creo que por el tiempo también no sé si vamos a alcanzar a profundizar tanto en ese tema, pero al menos vamos a abordar esos aspectos, ¿ya? A modo general, ya hablarles de ciencia abierta, que es un concepto, un constructo inclusivo, es un nuevo enfoque para generar ciencia, en el cual la idea es poder abrir, ¿no es cierto?, los resultados de investigación y dejarlos disponibles para que puedan ser reutilizables, esto por varios motivos, ¿ya? Una por el tema del acceso, pero por otra parte también para aumentar la reproducibilidad de las investigaciones. Eso quiere decir que nosotros podamos comprobar abiertamente que
los resultados a los que se llegaron, las conclusiones a los que se llegaron, efectivamente son así o si eventualmente a lo largo del proceso de investigación pudo haber algún sesgo o alguna, tal vez, eh, eh, interpretación diferente a lo que se puede chequear a través de los datos. Y por otra parte también, bueno, aumenta la colaboración, bueno, y en fin, tiene una serie de beneficios que eso lo hemos abordado también en los talleres de ciencia abierta. Y lo que respecta de datos de investigación, ¿ya? La ANID habla de que los datos se generan a lo largo de un proyecto de investigación y que estos que pueden tener tratamiento, ¿no? Obviamente ustedes al recolectar datos, ¿no es cierto? Se recolectan los datos duros que después tienen un proceso, hay un procesamiento y un análisis por el cual hay una transformación de estos datos, ¿no es cierto? Y que básicamente sirven como soporte para los resultados del proyecto de investigación. Y en estos datos de investigación también pueden existir, ¿no es cierto?, datos personales, pueden existir muchos tipos de datos y eso obviamente están sujetos también a reglamentaciones y a las leyes vigentes en el país, ¿ya? Por otra parte, también, cuando hablamos de datos de investigación, es importante recalcar que estos son una fuente primaria de la investigación y que son necesarios para la validación de estos hallazgos que realizamos. Entonces ahí podemos encontrar tanto números, símbolos, textos, imágenes, sonidos. Ya pueden tener, es una naturaleza heterogénea de los datos y que estos pueden estar presentes tanto en software, en bases de datos, en colecciones físicas. Las colecciones físicas podríamos, un ejemplo, tenemos a lo mejor muestras de especies de hojas, de colecciones biológicas, por ejemplo, de muestras de incluso moléculas, genomas, ¿ya? Esto tiene una amplia variedad. Flujos de trabajo también para las áreas de, por ejemplo, si uno estuviese hablando de haciendo un análisis, no sé, de modelos de negocio, los mismos modelos de negocio en el ámbito de gestión de empresas, eso mismo constituye un dato, ¿ya? Porque va a ser la fuente primaria sobre la cual uno va a realizar también estas conclusiones, va a hacer las análisis correspondientes. Cuadernos de laboratorio, que pueden ser tanto físicos como electrónicos, mapas, fotografías, etc. ¿Ya? Si tienen alguna consulta, duda también, por favor, levanten la mano o escriban en el chat. Yo igual acá el chat, no sé si lo voy a tener ahí abierto por si acaso. Entonces, cuando hablamos de los datos de investigación en abierto, esto implica que estos sean accesibles de forma libre y gratuita, ¿ya? Permitiendo que terceros puedan utilizar, reutilizar y distribuir, ¿ya? Siempre que la fuente de datos sea atribuida. Esto es importante recalcarlo porque algo que es gratuito y libre no quiere decir que esto va a ir, digamos, deambulear, va a ir viajando por el ciberespacio sin que nadie sepa el origen de esos datos, ¿ya? Esto siempre va a ir sujeto al respeto del derecho de autor, es decir, cuando ustedes publican estos datos, van a ir ahí los nombres de las autoras, autores, ¿no es cierto?, que de esos datos, que recolectaron esos datos, que generaron esos datos, y por ende cualquier persona que va a utilizar esos datos o los va a reutilizar para generar otros productos, naturalmente es una obligación respetar, ¿no es cierto?, la autoría y por ende mencionar a quienes generaron estos datos. ¿Mm? Y esto tiene una serie de ventajas desde el punto de vista de varios actores acá, ¿ya? Sea ustedes como investigadores, como académicos, ¿ya? Porque de alguna manera se ha visto que publicar los datos en abierto trae ventaja desde el punto de vista de que otros puedan conocer su trabajo y ser citados. También hemos visto en otros talleres y en otros webinars que hemos hecho con la experiencia también de investigadores, por ahí tuvimos el ejemplo de un investigador Joaquín Bastías, que nos visitó
bueno, no nos visitó porque fue una sesión en línea, pero él estaba en Suecia ya haciendo una actividad de postdoctorado allá y nos contaba que del ámbito de geología, ¿no es cierto? Y que ya existen las publicaciones de datos, que son los llamados data papers, y que uno a partir de los datos que va generando también se puede eso transformar en un producto de investigación para ser publicado, ¿ya? O sea, así como existen las publicaciones tradicionales, ¿ya? Ahora los datos también pueden ser eh, publicados como data papers. Y además, muchas revistas también están incorporando dentro de sus políticas que los autores, los investigadores y las investigadoras, naturalmente, incorporen la disponibilidad de sus datos, ¿ya? Entonces, ustedes pueden también, para cumplir con ese requisito, eh, van a poder generar un set de datos que lo pueden incorporar en el repositorio de la Universidad del Bio Bio y desde ahí hacer el link, eso va a tener un enlace y ese enlace lo pueden incorporar en esta publicación ya en un paper. ¿Ya? O sea, ahí alguien que los lea, ¿no es cierto?, van a poder revisar su artículo científico y van a poder acceder también a los datos para chequear información, para eventualmente generar otras investigaciones, etcétera, ¿no? Entonces, esto es algo que ya, naturalmente, que ya prácticamente no es opcional, sino que es como parte de las actividades ya en muchas instituciones, ya todas las instituciones, ya sea el CERN, que está en Suiza, la misma NASA, todas estas instituciones globales de investigación tienen políticas de acceso abierto, tienen políticas para la publicación de datos, las instituciones de salud también, el Wellcome Trust en Reino Unido, Estados Unidos, Europa, etcétera, tienen sus políticas en las cuales muchas veces mandatan ya la publicación de datos, de sus datos, porque esos datos han sido generados por un financiamiento estatal. ¿Ya? Y, y bueno, y esto también va acompañado de un fenómeno que se ha ido viendo, se ha ido conociendo en mayor profundidad en los últimos años y que tiene que ver con el aumento de la transparencia ya, de los datos, porque efectivamente yo creo que más de alguno de ustedes ha visto también ejemplos de publicaciones que se han tenido que retractar porque han ocupado imágenes fraudulentas, por ejemplo, en este caso de una universidad japonesa, ¿no es cierto? Esta es una herramienta, el Retraction Watch, que ustedes pueden acceder. Les voy a copiar acá el enlace y lo pueden revisar porque es bien interesante para que ustedes también vayan viendo ejemplos eh, que surgen a diario de publicaciones que finalmente, una vez publicadas, son retractadas por las editoriales, producto de que se ha hecho un análisis más exhaustivo de los datos, en este caso, por ejemplo, de las imágenes, de las conclusiones o de las citas que se han utilizado, que no son las correctas y que eso genera también obviamente que esos artículos se les agregue sean retractados, como ya les he mencionado. Entonces, y esto pasa, bueno, esto no, lo que quiero decir con esto, esto no solamente pasa, esta falta de transparencia puede tener distintos motivos también, o cambios ya en las conclusiones de repente de artículos. Puede ser obviamente por una mala práctica, ¿ya? Pero también puede deberse, como este ejemplo, que se publicó un artículo ya que hablaba sobre la relación que existe entre la pérdida de peso y el diagnóstico de cáncer. Una vez publicado este artículo, los mismos autores se dieron cuenta que habían utilizado los datos habían generado conclusiones que no eran las más apropiadas, porque
a partir de un gran conjunto de datos, una base de datos que tenían, habían seleccionado más los filtros ya sobre los cuales hicieron las conclusiones. Entonces, los mismos autores se dieron cuenta que habían llegado a conclusiones erradas producto de esta generación de estos filtros y que luego ellos mismos actualizaron la publicación y generaron una nueva información, nuevas conclusiones a partir de estos nuevos datos. Entonces, puede pasar también eso como parte, obviamente todos somos humanos, podemos cometer errores, pero a lo que voy también es que a veces las equivocaciones no necesariamente son producto de una intención, o de una mala intención en este caso. ¿No? Entonces, esto mismo, la amplia disponibilidad de datos, permite que estas correcciones puedan ser realizadas y obviamente estos datos que obviamente con mayor razón son utilizados mediante una mala práctica puedan ser identificados lo más rápido posible, pensando que esta información que está publicada perfectamente podría ser utilizada para, por ejemplo, tomar una decisión clínica o tomar una decisión eh, incluso de una política pública. ¿Ya? Hasta el momento, ¿hay alguna consulta, duda o comentario también o experiencia que puedan tener? Ya, todo claro entonces. Bueno, Yo entonces, mandé una consulta por el chat. ya, ok, gracias, Rodrigo. Rodrigo, entonces dice acá que sean disponibles de manera libre y gratuita a través de servidores comerciales, por ejemplo, Google Drive u otros, ¿es compatible? Em, a ver, vamos a ver ese tema luego, porque estos datos de investigación, ¿ya? La idea es que puedan ser depositados en ciertos repositorios que tienen ciertas características, ¿ya? Porque claro, uno podría decir, mira, yo lo voy a publicar a lo mejor en una plataforma web, que podría eventualmente ser cualquier plataforma, ¿no es cierto? Pero no todas las plataformas tienen las mismas características. Y esto me voy a adelantar un poco en los contenidos. Por ejemplo, hay alguien menciona, la UBB tiene una página para ingresar datos que, por ejemplo, usan el Mendeley. ¿Da? Eh, este proyecto que se está generando, que es el proyecto de ciencia abierta, implica la generación de un repositorio institucional. ¿Ya? Y en ese repositorio institucional tiene el rol, ¿ya?, de que se puedan almacenar, se puedan preservar datos, ¿ya?, de todas las publicaciones, de todo, de alguna manera, el conocimiento que está generando la universidad. Entonces, eso es tremendamente importante porque para todos los efectos también de estadísticas, de generar reportes, etcétera, va a ser una herramienta súper importante para poder decir a ciencia cierta, por ejemplo, cuántos son los datos que se están generando, de qué tipo, etcétera, y con ello poder eventualmente generar otro tipo de recursos. Eh, Mendeley, estamos también en una fase del proyecto que aún no termina, de evaluar ya cuáles son los repositorios sobre los cuales los investigadores van a poder efectivamente depositar sus datos. ¿Ya? Porque los repositorios, como ya mencionaba, la idea es que estos repositorios puedan también cosechar datos. ¿Ya? Entonces, eso implica que eh, por ejemplo, si tú, Rodrigo, tienes un proyecto, en algún momento tienes un proyecto Fondesit, ¿ya? ANID va a solicitar que tú deposites tus datos en el repositorio ANID, ¿ya? No obstante, el repositorio de ANID de alguna manera va a estar comunicado con los repositorios institucionales de las universidades. Entonces, la idea es que si tú depositas en algún lugar, en algún repositorio, sea un repositorio validado por la Dirección de Investigación, porque para que nosotros podamos saber dónde están tus datos y poder en el fondo hacer esta cosecha de datos desde un repositorio a otro, ¿ya? Tomando en consideración que a lo mejor puede existir un repositorio sobre
por ejemplo, datos vinculados a salud mental, ¿ya? Y eso existe. Entonces, hay un repositorio súper especializado donde se contactan ahí comunidades de investigadores vinculados a salud mental. Entonces, para mejorar la visibilidad de tus datos y que otros investigadores que obviamente están dentro de tu área de investigación puedan visitar también y acceder a esos datos, tú probablemente tengas que depositarlos ahí. Pero por otra parte también, como dirección de investigación, nosotros tenemos que saber que tú has depositado tus datos ahí, ¿ya? Entonces, por ejemplo, uno podría a lo mejor depositarlos en Mendeley, ¿sí? Pero lo ideal es que sean, vamos a tener que depositar datos en ciertos repositorios, ¿ya? Y eso vamos a tener que ir generando también lineamientos para que esos repositorios donde se depositen los datos, nosotros podemos saber cuáles son para poder hacer estas cosechas de información. Y poder, obviamente, desde el repositorio institucional, tener toda la colección de datos que ustedes mismos van generando y también hacer el trazado, digamos, de qué es lo que se está depositando también en la NID, etcétera. Entonces, no es solamente el depósito, sino que también la gestión que hay detrás, ¿no? Entonces, Karina Leiva también, que es también de la Dirección de Investigación, quiere también mencionar algo ahí, complementar algo al respecto, Karina. Sí, Cuéntanos. justamente Jocelyn, solo complementando lo que tú bien has dicho, respondiendo a la pregunta así súper precisa de si se puede en Drive o se cumple depositando un archivo, una publicación en Drive, la respuesta sería no. ¿Por qué? Claro, Porque, como bien dice Jocelyn, el repositorio de los repositorios de ciencia abierta tienen un sinfín de características, pero la primordial es que sean interoperables. Perdón, estoy súper resfriada. Y para que sean interoperables, tienen que cumplir con cierta estructura base en sus metadatos, es decir, en los datos de los datos. Entonces, Drive no cumple con esta característica que es primordial en estos repositorios. Tal vez me estoy yendo un poquito más a lo técnico, pero es para que se entienda en el contexto de que el que sean interoperables quiere decir que justamente se van a comunicar con el repositorio de ANID, que ellos van a poder cosechar nuestros datos y nosotros depositar los nuestros en el fondo en ese repositorio. Y la otra funcionalidad súper particular de estos repositorios de datos de investigación es que en realidad se necesita ser indexados por los distintos consultas, por ejemplo, en Google, y Drive no permite eso tampoco. claro, Eso es, por ejemplo, el Drive es como un gestor de archivos que te permite compartir, ¿cierto? Que puede ser de acceso abierto, justamente, pero siempre y cuando tengas el link directo, no se indexa en la búsqueda. Y nosotros necesitamos que mientras en más base de datos esté para que se cita la fuente original, va a ser de más utilidad y más factible que la reproducibilidad sea mayor, como bien explicaba Jocelyn también. No sé si exacto. he sido más clara ahí para completar la idea. Rodrigo también menciona que esto significa también que los formatos de datos sean abiertos, por ejemplo, plantillas de Excel deben convertirse en formatos abiertos. Claro, mira, en la práctica, ya, voy a dar un ejemplo. Tú hiciste una investigación sobre, levantaste datos sobre características de ciertas especies de árboles, ¿ya? Entonces tú ingresaste, no sé, mediste el diámetro de los troncos, no sé, y todos esos datos que tú vas, con los cuales tú vas caracterizando, por ejemplo, estos árboles, ¿ya? Tú lo ingresas, se puede ser en una planilla Excel. Y sobre esa información tú vas generando conclusiones, etcétera, ¿no es cierto? Entonces tú esos datos que pueden estar en distintos formatos, ya sea un Excel, un R, un Python, ¿ya? Ese archivo es lo que uno debe compartir en estos repositorios. Y como decía Karina, claro, tú para trabajar con tu equipo a lo mejor podrías incorporar esos datos en un Drive, pero para el depósito final, para el cumplimiento del proyecto, la idea es que esté en un repositorio definido, ya que se va a definir ya sea el repositorio ANID, dependiendo si tú tienes financiamiento ANID, o puede ser obviamente el repositorio institucional o un repositorio especializado. Tú incorporas ese archivo más una descripción de esos archivos.
porque no es lo mismo que tú generaste esta misma planilla Excel y a lo mejor el nombre de una de las columnas es F1, ¿ya? Eh, entonces si depositas la plantilla tal cual, nadie va a saber qué es lo que significa F1. Entonces, cuando tú compartes datos, la idea también es que otras personas puedan saber, ¿ya?, qué información está contenida en esa plantilla Excel, por ejemplo, según el ejemplo, y pueda comprender también en qué contexto fueron recopilados estos datos, cómo fueron procesados, ¿ya? Y pueda, por ejemplo, incluso incorporar ahí versiones, porque obviamente estos datos van también, se van modificando, se van haciendo actualizaciones, limpieza, etcétera, etcétera. Entonces puedes incorporar también algunas actualizaciones. Entonces, no solamente la plantilla, ya Excel, como dice ahí Alejandra, Stata, R, etcétera, sino que además un archivo que permita comprender el contexto de esos datos para que puedan ser reutilizables y comprensibles por otros. Entonces, exacto, Alejandra, los datos pueden estar siempre en diversos formatos, códigos, ¿ya? Excel, Stata, R, efectivamente. Catalina menciona que yo he visto que muchas veces se ocupa el GitHub como repositorio. GitHub tiene la posibilidad, ahí se incorporan muchos datos que tienen que ver con, bueno, pueden ser variados, ¿ya?, pero se utiliza mucho para lo que es software, desarrollo de software, etcétera. No obstante, eh, eventualmente puede ser una opción, ¿ya? Pero, como ya mencionaba, la idea es que van a ser ciertos repositorios definidos. Eh, por ejemplo, el repositorio de ANID, ¿ya?, tiene una particularidad de que tú no puedes subir archivos de más de 200 megas. ¿Ya? Entonces, si tu archivo de datos tiene más de eso, aunque sea tú tengas un financiamiento de ANID, no lo vas a poder subir ahí de manera directa. Entonces, van a haber ahí una serie de condiciones donde la idea es poder generar estas recomendaciones. Y Rodrigo, ya ahí entramos ya de lleno en los detalles del depósito que menciona si los repositorios deben tener un DOI o es opcional. Efectivamente, ya dentro de todo lo que mencionó Karina, que estos datos tienen que tener metadatos, esa es la información contextual de estos datos. Además, necesitamos que esos conjuntos de datos puedan tener un DOI. Entonces, no todos los repositorios ofrecen esa opción de DOI. Y el DOI es el Digital Object Identifier, es un identificador de objetos digitales, que pueden ser, cuando hablamos de objetos digitales en este mundo, estamos hablando de artículos científicos. Ustedes probablemente ya más de alguna vez lo han visto en un artículo científico que tiene un DOI, ¿no es cierto? Y con ese DOI uno puede identificar de manera única y un artículo, por ejemplo, y también los datos van a tener DOI también. Entonces, por ejemplo, ANID ofrece DOI. Si tú depositas ahí de manera directa, vas a tener un DOI. El repositorio de la Universidad del Biobío también va a tener un DOI. Entonces, ese es otro aspecto importante a considerar, porque con ese DOI también tú vas a tener este número que identifica de manera única tu objeto digital, que sería un conjunto de datos, un dataset, y obviamente con ese es el dato también que tiene que ir en una cita. Cuando tú citas y utilizas ese dato, también obviamente tienes que incorporarlo en esa referencia, en esa cita, en esa referencia de respecto cuando utiliza esos datos. ¿Ok? No sé si hay alguna otra consulta hasta el momento. ¿O ha quedado todo claro? Claro como el agua. ¿Sí? Ya, genial. Bueno, entonces, cuando también hablamos de los datos, ¿ya? Los datos cuando hablamos de datos de investigación, acá hay una gestión de datos de investigación que involucra este ciclo de vida de los datos. ¿Ya? Los datos, cuando hablamos del depósito, hablamos de oye, generar los datos, hacer la investigación, etcétera. Finalmente, todo esto se ordena en este ciclo de vida de los datos de investigación, ¿ya? Que parte por algo que nosotros llamamos la planificación de los datos. Y aquí tenemos un instrumento que vamos a
a conocerlo también en mayor detalle, que es el plan de gestión de datos, ¿ya? ¿Por qué? Porque antes, cuando ustedes están generando una postulación para obtener un financiamiento, ¿no es cierto? Ustedes están haciendo un plan de gestión de su proyecto, ¿ya? Así como tienen un plan de gestión de su proyecto, también en lo que respecta de ANID, sobre todo, van a tener que generar un plan de gestión de datos, que es un documento, que es una planilla, piensen ustedes que es un documento, una planilla en donde ustedes tienen que incorporar allí qué datos se van a generar, cómo se van a procesar, si es que eventualmente esos datos, por ejemplo, alguno de ustedes va a presentar alguna patente, entonces eventualmente esos datos están, si se va a presentar alguna protección industrial, tienen que indicarlo ahí porque eventualmente esos datos podrían estar sujetos a un periodo de embargo, es decir, van a estar ocultos de alguna manera por un cierto periodo de tiempo hasta que, por ejemplo, la patente ya sea publicada, el documento de patente sea publicado, o eventualmente pueden ustedes estar trabajando con algunos datos confidenciales, entonces bajo esos términos hay cierto tipo de datos que no van a poder ser publicados. No obstante, en ese plan de gestión de datos, esa información debiese estar presente para tenerlo en consideración a lo largo de todo el ciclo de vida de los datos. ¿Ya? Y para que obviamente ANID, cuando ustedes tengan que reportarle a ANID, ANID sepa, ya perfecto, estos datos se van a publicar o no se van a publicar, ¿por qué motivo? ¿Ya? El motivo no puede ser, mira, porque yo no quiero publicar los datos. No, tiene que haber alguna razón de por medio que tiene que ver con alguno de estos tres puntos que también los vamos a mencionar más adelante. Entonces, cuando ustedes publican hacen esta planificación, generan su plan de gestión de datos, se adjudican el proyecto, ahí comienza la fase, ¿no es cierto?, que se empieza a recopilar los datos, se hace el procesamiento de datos, el análisis, ¿no es cierto?, y llegamos al fin de la investigación. Y en ese proceso, ¿ya? La idea es que ustedes generen este archivo Excel o este Stata, R, etcétera, donde van a tener su conjunto de datos, y puede ser más de uno, obviamente, y lo depositan en un repositorio. ¿Ya? Naturalmente después lo depositan bajo estas condiciones que habíamos hablado recién, para que otros puedan finalmente reutilizarlo. ¿Ya? Entonces, cada una de estas fases incluye varias otras tareas, ¿ya? Pero en esta sesión nos vamos a enfocar en lo que es la planificación, es decir, en el plan de gestión de datos y lo que es el compartir o preservar, que básicamente se relaciona con el depósito de los datos. Entonces, respecto de la planificación, ¿ya? Actualmente la política de acceso abierto de ANID ya incluye más de 80 instrumentos, son cerca de 85 instrumentos que se acogen al mandato del acceso abierto de ANID, incluidas las tesis de posgrado. Y esto quiere decir que si ustedes tienen un financiamiento de ANID, tienen este mandato de publicar, de dejar en acceso abierto tanto las publicaciones como los datos. Y algunos ejemplos de estos instrumentos son el Fondesit regular, el Fondesit de iniciación, todo lo que son los anillos, lo que es los núcleos milenio, por ejemplo, lo que es IDEA, investigación tecnológica, que esto ya se está más vinculado a lo que es desarrollo tecnológico, en fin, hay, como ya les decía, más de 80 programas, instrumentos que están acogidos ya a esta política de acceso abierto de ANID. Eso está disponible también en el enlace, se los voy a copiar acá para que lo tengan más a mano, en el enlace de acceso abierto ANID. ¿Ya? Eso está ahí disponible para que ustedes puedan chequear esa información. Entonces, ¿qué es lo que pide ANID cuando queremos publicar esto? Esto nos pide publicar en abierto estos datos. Primero, cuando ustedes
se adjudican este financiamiento, tienen que presentar este plan de gestión de datos, ¿ya? Se presenta solamente una vez que ustedes se adjudican el financiamiento, ya no antes. Entonces, hay un plazo aproximadamente de 30 días de lo adjudicado al fondo, pero esto obviamente lo tienen que chequear dentro de las bases de cada instrumento. Ya no es algo que necesariamente se aplica a cada uno de los instrumentos. Álvaro, tienes una consulta. Sí, lo que pasa que, bueno, está claro que para los proyectos ANID hay obligaciones a través de estos mandatos, pero a lo mejor a nivel interno de la universidad para proyectos internos, ¿también va a haber algún grado de mandato al respecto? Mira, al respecto, estamos O puede ser generando. voluntario? Sí, al respecto, estamos generando una política ya, de ciencia abierta desde la dirección, liderada por la Dirección de Investigación, y su objeto es que pueda aplicar tanto a los proyectos de NIT, porque bueno, eso ya está, ¿ya? Y naturalmente a los proyectos financiados internamente. ¿Ya? La idea es que esto pueda ser también algo paulatino, ¿ya? Porque obviamente hay todo un proceso, hay que hacer una marcha blanca, y va a haber un proceso voluntario inicialmente. Y así que todo aquel proyecto en el fondo que ahora esté generando algún proyecto, y puede ser tanto, y eso es como parte también de esta política, que cuando hablamos de resultados de investigación, usualmente lo circunscribimos a lo que es el proyecto tradicional de investigación, pero acá también hay proyectos de investigación que pueden ser un proyecto de investigación de innovación docente. ¿Ya? Ese proyecto de innovación docente a lo mejor genera un material, un recurso, no sé, interactivo para mejorar la adquisición de vocabulario médico, por ejemplo. ¿Ya? Y eso es un set, ¿ya? De un producto que perfectamente puede estar incorporado en el repositorio DANIT, que puede estar disponible perdón, en el repositorio institucional, porque es un resultado más de investigación. ¿Ya? A la larga también el foco por ahora lo estamos poniendo en las publicaciones, en los artículos, que es lo tradicional, incorporando también las tesis, los datos, pero acá también hay otros resultados de investigación. Y eso es lo interesante de la ciencia abierta, que ha ampliado la posibilidad de que, claro, a nosotros, a los investigadores, generalmente se evalúan por papers, ¿ya? Pero también hay otros resultados como estas eh, materiales que pueden mejorar lo que es la docencia. Un resultado obviamente también es una patente, todo lo que se genera, toda la investigación que hay detrás de la generación de una patente también, en fin. Entonces, con esto también se amplía la mirada respecto de ese punto. Así que efectivamente, ahora estamos abordando solamente lo que es como más inmediato, lo que sí nos van a pedir sí o sí, que es ANID, ¿ya? Pero esto también uno va a ir de la mano también del financiamiento interno. Así que, bueno, y otro aspecto en esta política de acceso abierto es como ya habíamos dicho, la presentación de un plan de gestión de datos, y por otra parte también el depósito de estos datos hasta un año luego de presentar el informe final. ¿No es cierto? Todos los proyectos, todos los instrumentos de financiamiento nos piden un informe final del proyecto. Entonces el plazo acá que se está entregando es hasta un año luego de esa entrega de este informe final para depositar los datos de investigación. Entonces, el depósito ya puede ser en el repositorio institucional de la UBB, para lo cual ustedes tienen, si lo depositan en un repositorio institucional, tienen que informarlo a ANID. ¿Mm? Porque ANID les va a pedir, bueno, ¿dónde están sus datos? No, mire, están en este repositorio, están depositados. Perfecto, check, cumplía esa tarea. O bien, si los publicaron a lo mejor en un repositorio especializado, como podría ser eh,
GBIF, que es para colecciones biológicas, que es una colección tremendamente interesante, también uno lo puede informar. Y además tiene que preocuparse ese proyecto de informarlo a DICREA también, porque también DICREA va a ir chequeando también esta información. Entonces, independiente de dónde sea depositado, tienen que preocuparse de que ese repositorio genere un DOI, que sea obviamente un repositorio que pueda ser cosechado y que sea un repositorio, claro, relevante, que genere acceso a nivel mundial, que esté disponible en el mundo, digamos. Que ahí por ejemplo, obviamente excluiríamos lo que es Google Drive, que es una herramienta, no es un repositorio, es un espacio de almacenamiento general, genérico. Y bueno, y se debe informar el uso de los identificadores persistentes, como por ejemplo este DOI solicitado. Lo ideal también es que ustedes comiencen, también se va a buscar, se va a promover el uso de ORCID, ¿ya? Quienes no tengan cuenta ORCID es súper simple, ¿ya? El ORCID es una herramienta que ustedes al inscribirse pueden generar su propio currículum, ¿ya? Por así decirlo, una especie de currículum en donde uno va incorporando las publicaciones, sus cargos actuales, etcétera, y se genera otro identificador persistente que se llama el ORCID ID. Me lo voy a escribir acá. El ORCID ID, y es un número que los va a identificar a ustedes de manera única como investigadores. Y eso lo van a comenzar a ver bastante, si es que ya no lo han hecho ya, en las publicaciones, en las revistas científicas, todo lo que son también revistas científicas chilenas, perdón, internacionales también, y en estos repositorios. ANID también está utilizando ORCID ID como identificador persistente. Rodrigo señala que tiene un problema con ORCID, los duplicados, me parecen muchos artículos 2 o 3 veces. Eso, Rodrigo, lo podemos ver después en una sesión por separado, porque hay que revisar la cuenta, ver exactamente qué está pasando, ¿ok? Puede ser ahí varios motivos, ¿ya? Así que, eh, y las exclusiones para la publicación de estos sets de datos serían la ley 19.628 sobre vida privada, la publicación de datos sobre vida privada, los acuerdos de confidencialidad y los derechos de propiedad industrial que ya habíamos mencionado, por ejemplo, si nos está presentando una patente que sería como uno de los casos más recurrentes eventualmente. Y dentro de ANID, ya dentro de este enlace de acceso abierto, cuando ustedes, ya pasando a otro tema, ya cuando ustedes quieran, una cosa es el plan de gestión de datos y otra es el depósito. En el depósito, ANID tiene un repositorio, este repositorio .anid.cl. Cuando ustedes ingresen a este repositorio y tengan que hacer este depósito de los datos, o una tesis de posgrado, por ejemplo, financiada por ANID también, tienen que registrarse, lo primero. Es un registro como cualquier otro sistema, ¿no es cierto? Y seleccionar las colecciones, porque están las colecciones. Ahí uno puede depositar planes de gestión de datos, puede depositar tesis, puede depositar manuscritos, informes finales, artículos y los datos de investigación. Deben definir un acceso temporal o embargo, ¿ya? Y ese embargo está vinculado por ejemplo, lo que son derechos de propiedad industrial. Si usted va por ejemplo, está en un proceso de presentación de una patente, no puede presentar los datos porque puede afectar esta solicitud de patente, entonces tiene que haber un periodo de embargo. Otra temática que ustedes van a tener que definir es una licencia Creative Commons, ¿ya? Y ahí las licencias Creative Commons recomendadas, que lo que más que nada basándose en lo que usualmente se utiliza en estos sistemas, me voy a adelantar un poquito respecto a las licencias Creative Commons, son esta licencia que se llama de atribución y licenciar igual, puede ser una
esta principalmente, que tiene que ver con yo permito el acceso abierto de mi información, de mi set de datos, pero dejo con la salvedad de que si una persona utiliza este set de datos, también tiene que dejar la misma licencia, ¿ya? O sea, utilizo este set de datos, que sería, por ejemplo, tu set de datos, Álvaro, alguien utiliza tu set de datos, entonces esa persona, si lo utiliza, va a tener que usar esta misma licencia. ¿Qué no podría pasar? Esa otra persona que utiliza en este caso, tu set de datos, genera un recurso que lo deja para uso no comercial, le incorpora en el fondo alguna otra licencia, alguna otra restricción de uso en el fondo. Entonces, en este aspecto, eh, lo más tradicional es que se utilice esta licencia de atribución en el cual ustedes como autores autorizan que otras personas puedan utilizar esta set de datos o una publicación, según el caso, pero siempre y cuando se respete la misma licencia que ustedes están, en este caso, aplicando. Eventualmente, no hay una restricción al respecto. Ustedes podrían decir, mira, yo permito que un tercero utilice esta set de datos siempre y cuando no exista un uso comercial, que podría ser, ¿ya? O bien, permito que otros utilicen este set de datos siempre y cuando no generen derivados, obras derivadas, es decir, que utilicen mis datos, por ejemplo, para hacer una base de datos y con esa base de datos, no sé, a lo mejor puedan generar puedan venderla también, ¿no? Se utilicen ese conjunto de datos para que otros puedan hacer un uso, hacer una reutilización de esos datos en otras obras, ¿no? Entonces, de esto también hubo un taller hace un tiempo atrás sobre esto. Es para hablar 1 hora y media, ya. Acá yo lo estoy abordando solamente para entregar una orientación general sobre el uso de las licencias Creative Commons. Acá es importante mencionar que las licencias, que ustedes siempre, independiente del uso de las licencias Creative Commons, ustedes siempre van a ser autores de sus obras. Siempre. Eso nunca nadie se los va a poder quitar, digamos. Siempre ustedes van a tener el derecho de autor. Lo único que ustedes están haciendo con estas licencias Creative Commons es explicitar que otros pueden utilizar sus obras bajo ciertas condiciones, como las que están acá mencionadas en estos tipos de licencias. Es lo único que están haciendo con estas licencias Creative Commons. Porque de otra manera, ya, si ustedes no incorporan estas licencias Creative Commons, todas las personas que utilizan su set de datos tendrían que pedir permiso para hacer este uso, siempre. Entonces, para adelantarse a ese paso, en el fondo ustedes explicitan, mira, yo dejo esta información libre para que alguien lo pueda descargar, lo pueda copiar, lo pueda utilizar, lo pueda citar, obviamente, eh, siempre y cuando se atribuya la autoría. Ese es el fin de estas licencias. Entonces, tenemos que definir este tipo de licencias. Se pueden subir archivos hasta 200 megas y los archivos cargados deben ser el resultado efectivo de la investigación desarrollada y que formarán parte de la evidencia y las conclusiones del proyecto. ¿Ya? Esto es bastante importante porque, claro, uno podría decir, mira, yo subo unos datos, pero mira, a lo mejor no necesariamente son la evidencia o las conclusiones del proyecto. Obviamente eso está prohibido, va a haber una revisión al respecto. Y en su informe final ustedes también van a poder citar esos datos. Mira, los datos están publicados acá, va a estar el enlace, entonces ahí eso va a estar ahí bajo la revisión, obviamente, de quien corresponda en la NIF. Hay ciertas condiciones también, es bien importante a considerar también y conversarlo con la Comisión de Ética, obviamente. Hay ciertas, como ya mencionaba, ciertas restricciones, por ejemplo, en el caso de la Ley de Protección de Datos Personales, eh, que acá, por ejemplo, los datos personales deben utilizarse solo para los fines para los cuales han sido recolectados. Obviamente, por eso es que utilizamos
mandatos, ¿no es cierto?, informándole a las personas que estos datos van a ser utilizados bajo este contexto, etcétera. ¿No es cierto? Ahí ya todas las universidades tienen estos protocolos, ¿no es cierto?, de cómo deben, qué se debe hacer y cómo se debe hacer esta recopilación de datos, sobre todo cuando estamos trabajando con personas. Ya, porque finalmente ese es el mayor resguardo que hay que tener. Cuando trabajamos con personas, obviamente acá hay una serie de consideraciones que hay que tener para respetar los derechos de las leyes, respetar obviamente a las personas, las leyes existentes, los reglamentos y no caer en incumplimientos. ¿Hasta acá alguna pregunta o consulta? Ya, entonces, por ejemplo, también si uno presenta los resultados de una encuesta, que también es un dato, se debe eliminar el nombre de la persona, el nombre y datos que la identifiquen de manera única. Las licencias, que ya es lo que había explicado también. Y vamos a visitar el repositorio institucional, perdón, el repositorio de ANID, para conocerlo también en mayor detalle. ¿Alguna otra pregunta, consulta? ¿Ha quedado claro hasta el momento algo que, o también, ya, porque esta es una sesión, miren, ya son las 11, ha pasado volando. La idea es hacer otras sesiones prácticas sobre estos temas, entonces eventualmente si hay algún aspecto que a lo mejor ustedes quieren profundizar, sería bueno que también lo incorporen en los comentarios, en el chat, para ir generando también a lo mejor sesiones enfocadas específicamente en esos puntos. Acá, como yo les decía al inicio, esta es una sesión más bien general, pero que obviamente se requiere profundizar, por ejemplo, ya hacer una sesión de específicamente el depósito, ir viendo los detalles, el plan de gestión de datos, cómo se completa, etc. Entonces, eso es bastante útil también para ir agregando estas nuevas sesiones. Entonces, tenemos acá toda esta información, lo que yo les he estado hablando, está disponible en el enlace de acceso abierto de la NID, o mayor parte, ¿ya? Por ejemplo, dice ahí que uno tiene que usar las licencias, pero no hay una explicación de las licencias, por ejemplo, cosas de ese tipo. Mm, hay algunos detalles que no están, pero todo lo que es el procedimiento, cómo aplicarlo, en qué momento también, eso está disponible en estos sitios web. Bueno, entonces, este es el repositorio de ANID. Piensen ustedes que es una base de datos que tiene varios campos, que tiene varias colecciones. Acá está todo lo que es el procedimiento del plan de gestión de datos también, que ya habíamos conversado, que es una planilla sobre la cual uno tiene que incorporar el número del financiamiento, del proyecto, los datos del equipo, los datos que se van a generar, como ya les mencionaba, si va a haber, qué tipo de procesamiento va a haber y si esto está sujeto. Es una planilla que tiene 2 o 3 páginas, no es más que eso, es bastante sencilla, pero que igualmente puede surgir alguna duda y eso la idea también es generar un taller al respecto. Entonces, en este repositorio cuando queremos hacer un depósito, hay un enlace acá que pueden ver ustedes que es el nuevo depósito y claro, nos piden un registro, ¿ya? Para este tipo de información. Entonces ustedes se van a registrar. Em, Acá tienen que seleccionar una colección, ¿ya? Y esta colección, cuando ustedes están depositando algún dato o un artículo o una tesis o una patente o un plan de gestión de datos también, ustedes lo deben indicar. Entonces, en este caso vamos a hacer el ejercicio el depósito de un
set de datos. Em, Entonces, bueno, acá es donde uno debe subir este archivo, que puede ser un archivo Excel, un R, ya, según lo que ustedes generen en su proyecto. Eh, También, si eventualmente ustedes estuvieran generando, tienen un set de datos de un formato que de un software eh, más especializado, ya, esta información también se incorpora dentro de esta plantilla. Por ejemplo, se requiere el uso de tal software para poder leer este archivo. Em, entonces acá lo que se solicita es incluir el título del set de datos, del recurso, el tipo de datos de investigación, se incorporan los autores, los autores, el ORCID también ahí donde volvemos a, ¿no es cierto?, a recalcar la importancia de incorporar de tener su ORCID, de obtenerlo. El resumen de este archivo, qué información contiene este set de datos. Bueno, la disciplina OSD, el año del recurso de información, una fecha de liberación, si es que se requiere, y debe explicitar el motivo del embargo, como ya les mencionaba. Si es que esta información, este set de datos estuviese publicado en otro repositorio, aquí es donde se debe informar la URL y el DOI. ¿Ya? Si ustedes, como ya les mencionaba, si depositan su set de datos en el repositorio institucional, ese repositorio institucional de la Dirección de Investigación va a generar su propio DOI. Entonces, ustedes deben incorporarlo acá. El formato y el peso del documento, agradecimientos eventualmente y bueno, ir completando cada uno de estos datos, ¿no? Y finalmente subir estos archivos. Las licencias, como ya les decía, se pueden incorporar acá, que acá luego también lo bueno es que, claro, si es que explicita acá, hace la pregunta directa si es que permite el uso comercial de su trabajo, sí o no, y si permite realizar las modificaciones que son parte de la licencia Creative Commons. Entonces, bueno, con esto uno confirma esta información y puede ya proceder al depósito de estos datos. Y con eso da cumplimiento al requerimiento de ANID. ¿Hay alguna otra duda o consulta? ¿Ha quedado todo claro? Alguien por acá. Súper claro, Marcela. Gracias. Bueno, son las 11 de la mañana, ya es la hora, digamos, de ir cerrando esta sesión, ya que la idea es que fuera como lo más práctico posible, enfocada en lo que nos está solicitando ANID. Y hemos visto específicamente, a modo general, lo que es el plan de gestión de datos, profundizando principalmente también en el depósito de los datos. Y nos gustaría, obviamente, más adelante generar otros talleres para mostrar otros aspectos, ¿ya?, de la gestión de datos de investigación. Vimos que había, ¿no es cierto?, hay un ciclo de gestión de datos y para hacer efectiva esta forma, para llegar al depósito de estos datos, se requiere también ciertas condiciones, como por ejemplo que estos datos cumplan con algo con los datos, ciertas condiciones, que es lo que llamamos nosotros los datos FAIR. Em, Estos principios indican que no basta con dejar los datos publicados en un repositorio, sino que esto siempre apunta a la reutilización. Entonces, cuando apuntamos a la reutilización es importante considerar estos principios que permiten que estos datos puedan ser encontrables
puedan ser reutilizables, ¿no es cierto? Y citables, ¿no es cierto? Y también puedan cumplir con ciertos requisitos también de transparencia, de calidad, sobre todo, etcétera. Entonces, esto lo vamos a abordar en otro taller, para lo cual obviamente los dejo súper invitados para que sigamos conociendo estos aspectos, estas prácticas, para que lo puedan ir incorporando de la manera lo más fluido posible dentro de sus trabajos. Así que les agradezco a cada uno la asistencia y también acá, bueno, Alejandra menciona que para esto Alejandra, el depósito de los datos es para que puedan ser usados públicamente, porque la práctica anterior que existía es que nosotros generábamos una investigación, se generaban estos datos, pero estos datos, algunas personas, algunas disciplinas depositaban sus datos en algunos repositorios, pero la gran mayoría no, entonces los datos finalmente se quedan obsoletos, y finalmente, al no poder ser reutilizables, ese financiamiento que se realizó en algún momento, digamos, ese financiamiento queda ahí sin poder, cuando tú no puedes reutilizar esos datos, o sea, cuando puedes reutilizarlos, ese financiamiento cobra un mayor retorno. Y de eso se trata también, este es otro aspecto de la reutilización. Ese financiamiento sirve además para ir generando otro nuevo conocimiento. Y esa es la idea. Y de alguna manera no tener que generar, si alguien quiere hacer una investigación sobre un tema similar, la idea es que pueda construir ese conocimiento sobre otros datos que ya se han generado y no tener que volver a generarlo. ¿Ya? Entonces ahí es donde se va haciendo un retorno de esta inversión mucho más alto respecto de las prácticas tradicionales. Sí, Jocelyn, te lo comento en el sentido de que, por ejemplo, yo he trabajado bases de datos que he solicitado públicamente, como por ejemplo los datos del SENDA, datos del Departamento de Estadística de Salud, por ejemplo, la encuesta de presupuesto familiar. Hemos trabajado también con datos de recién nacidos de muchos años para cruzarlos con datos de contaminación ambiental, por ejemplo. Entonces, más bien pensé, o a lo mejor yo me confundí, que en realidad era como la ruta como para poder acceder a esto en relación a yo poder solicitarlo, como lo he hecho yo en otras ocasiones. Por ejemplo, la encuesta de Senda para el consumo de drogas y alcohol de la población escolar, uno, ¿cierto?, ingresa al sitio y solicita los datos, ¿verdad? Lo mismo que el DAIS. Y bueno, y ahí a uno le dicen, ¿verdad?, que tiene que hacer, si va a generar alguna publicación, bueno, tiene que haber la cita respectiva, ¿verdad?, la metodología y todo lo demás. Entonces tal vez me confundí un poco porque pensé que esto iba a ser en relación a cómo uno solicitaba los datos para poder utilizarlos, así como se utilizan o se solicitan en otros repositorios. Sí, sí, mira, efectivamente, ustedes, me imagino que estás en el ámbito como social o salud, al menos, por el tipo de Salud, datos claro. de salud. Claro, ustedes históricamente han utilizado estos datos, son bases de datos grandes que se han ido, no sé, almacenando, recopilando desde hace ya muchos años. De alguna manera eso no varía, ya ese alcance ahí, tú deberías seguir solicitando estos datos como siempre. Y claro, este taller a lo que apunta es principalmente a conocer este marco de gestión de datos de investigación y ahora vamos a estar con este nuevo requerimiento de ANID que nos solicita que si nosotros tenemos un proyecto financiado con fondos públicos, con fondos de ANID, tenemos que depositar los datos en estos repositorios. Esa es la solicitud. Entonces, ¿cómo lo tenemos que hacer? Es lo que obviamente hemos visto hasta ahora, ¿no es cierto? Y depositarlo y además generar este plan de gestión de datos. Desde que desde que obtenemos este financiamiento, ¿no es cierto?, se genera este plan de gestión de datos y posteriormente el depósito.
Esos son como los dos grandes requerimientos por el momento. Pero para eso es un ciclo que comienza y prácticamente termina. Entonces, entre medio hay varias otras actividades y eso es lo que la idea es poder incorporarlo también en un taller para ya hablar directamente de datos FAIR. Porque cuando nosotros estamos hablando de estas grandes bases de datos, por ejemplo, del área de salud, y es lo que yo he repetido en algunos otros talleres, ustedes como investigadores, ¿no es cierto? Y ahora que se solicita sobre todo tener una ciencia colaborativa con otras universidades, etcétera, perfectamente se podrían generar proyectos sobre los cuales uno puede ir tomando estos conjuntos de datos para generar bases de datos y poder hacer un análisis de datos. ¿Ya? Este depósito se aboca principalmente a tener este archivo y depositarlo y que esa información no se pierda, que se pueda hacer, que pueda ser reutilizada para generar nuevo conocimiento. Pero tú cuando tienes estos set de datos relacionados a un solo tema, perfectamente se pueden hacer sistemas de información mucho más potentes para hacer, obviamente, análisis mucho más detallados, a largo plazo, con un impacto mucho mayor también sobre la población o sobre el objeto que estamos abordando. Entonces, eso de alguna manera son las temáticas que aborda este taller. Pero tú ahí, con el acceso, ahí eso sigue en pie tal cual. Ok, gracias. Sí. Así que, bueno, ojalá que les haya gustado este taller y les estaremos obviamente informando de las próximas sesiones para ir profundizando en estos temas. Eventualmente también este taller se puede repetir en otra ocasión para abordar esta temática más general, pero también la idea es poder profundizar y conocer también, de alguna manera alguien puede presentar alguna dificultad al respecto, dudas también, en fin, así que eso, la idea es poder apoyarlos en esos aspectos. Así que gracias a ustedes también por asistir. Muchas gracias, Jocelyn. Gracias. Gracias.